Listo, chicos, entonces tenemos collab. Los dos ejercicios que nos tocaba hacer a nosotros la clase pasada iban de la siguiente manera. Si no estoy mal, eran estos dos ejercicios. Estos dos ejercicios iban. Primero, en el colegio de Carlos, que no vino, se vendieron 8.000 entradas. 8.000 entradas. Si nosotros ya tenemos nuestra barra de códigos, la primera variable que teníamos que poner era entradas, que iba a ser igual a 8.000. Luego nos decía el ejercicio que había una zona de esas 8.000, 30% eran para la zona de juegos. Entonces, zona de juegos iba a ser igual a ¿qué? No a 8.000, sino a la variable de entradas que ya se habían vendido por el 0,3. 0,3, 30%. Había una zona de compras. La zona de compras iba a ser igual a ¿qué? Al 20% de las entradas. Es decir, entradas por el 0,2. Y aparte, había una zona de comidas que tenía como porcentaje el 50%, es decir, el 0,5. Si ya nosotros sacamos los resultados, aquí hay 50, 70, 100% de estas entradas. ¿Qué nos había dicho? El problema nos había dicho que de la zona de comidas se había hecho un cambio. Entonces, el cambio que se hizo fue de la zona de comidas, ¿qué? Un 15%. Es decir, que de ese 50%, un 15% se había cambiado. Si lo miramos fácil, mentalmente podemos decir que de la zona de comidas, que era el 50%, ¿cuántas eran? 4.000 entradas. Si a ese 4.000 le quitamos el 15%, esto es el cambio que se hizo. ¿Listo? Aparte, entonces nos dijeron que el total, ¿cuántas boletas en total vendió la zona de juegos? Es decir, este 15% que se le quitó a la zona de comidas, se le había sumado a la zona de juegos. Entonces, zona de juegos iba a ser igual a ¿qué? Perdón, el total iba a ser a la zona de juegos, que tenía el 30%, más el cambio que se había hecho. Eso nos quería decir que poníamos el print y en el print metíamos el total. Cuando yo ejecuto, me decía que eran 3.000 entradas las que se habían vendido. 3.000 entradas para la zona de juegos. Ese era el problema. Ahora, si yo quería poner un comentario, el comentario iba entre comillas. Y entre comillas, ¿qué ponía entonces? La cantidad de boletas que se vendieron en la zona de juegos es 2 puntos. Pero acuérdense que después de las comillas, para yo visualizar esta variable que está acá, le tengo que poner una coma. Ejecuto y me dice la cantidad de boletas que se vendieron en la zona de juego es de 3.000. Ese era el ejercicio número 1. Muy fácil. ¿Cómo lo sacamos? Interpretando lo que nos decía. En el colegio de Carlos se vendieron 8.000 entradas, de las cuales el 30% eran para zona de juegos. 8.000 entradas, zona de juegos, entradas por el 30%. El 20% era para la zona de compras. Zona de compras era igual a entradas por el 20%. Y el 50% restante era para las zonas de comida. Zona de comidas era igual a las entradas por el 50%. Si se cambiaron el 15% de la boletería de la zona de comidas por la de juegos, si se cambió el 50% de las zonas de comida por el 15%, ¿sí? El 15% de la zona de comida y se cambió a juegos, entonces ¿qué era? Coger el total, zona de juegos más el cambio, no más. Intentemos entonces hacer el segundo código. El segundo código decía, mucho más fácil todavía, un fabricante necesita 2.000 kilogramos de material para su próxima construcción.
Material iba a ser igual a ¿qué? A 2000. Era lo que se necesitaba. Luego me dicen, primero se envían 584 kilos. Primer envío iba a ser igual a 584. Un segundo envío. El segundo envío decían 213 kilogramos menos que el primer envío o que la primera vez. Es decir, si yo pongo 213 menos primer envío, está mal. ¿Por qué está mal? Porque es el primer envío menos. Porque primero se pone el primer envío y luego se pone la cantidad. Si no nos da, negativo. Entonces se pone primer envío menos 213 kilos. Porque dice acá, 213 kilogramos menos que la primera vez. Y luego había un tercer envío y ese tercer envío decía que se habían enviado 316 kilogramos más que la primera vez. Primer envío más 316 kilos. ¿Es o no es? ¿Qué tocaba hacer en el total? En el total, entonces se ponía la cantidad que yo necesito menos, paréntesis, chicos, acuérdense, jerarquías, se los dije muchas veces. Primer envío más segundo envío más tercer envío. Cogía y ponía un print y ponía el total. 145 kilogramos. No. Los dos ejercicios que tocaba hacer. Solamente interpretando variables. No había que hacer, no hay que saber mucho en programación para poder hacer esto de lógica matemática. Dos ejercicios. Si yo le quería poner acá al proyecto, por ejemplo, al señor le faltan por recibir, puedo poner acá una coma, ¿listo? El total, puedo poner inclusive otra coma y otro comentario, kilogramos. Y acá hago entonces esto. Al señor le faltan por recibir 145 kilogramos. ¿Cuántas variables utilizábamos en el primer ejercicio? 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables y el print que me muestra el resultado. En el segundo, 1, 2, 3, 4, 5 variables y el print que me muestra el resultado. Dos ejercicios para hacerlos en 10 minutos. Sin embargo, ustedes tenían 40 minutos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿claros? ¿Preguntas? Pregunta. Entonces, profe, en el próximo, en esta actividad que vamos a hacer la próxima semana, la nota que yo me saqué ahí, me la saco. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima semana? Como esto ya son operaciones básicas, Python con Colab, el tema que les voy a enseñar el día de hoy es input. Input nos va a permitir a nosotros recibir datos. ¿Listo? ¿Cómo funciona el input? El input funciona de la siguiente manera. Tenemos dos tipos de variables que las voy a enseñar ahorita. In y float o float, como ustedes quieran llamarlo. ¿Listo? Voy a eliminar esto y voy a poner mejor el texto. In es para números enteros. Float o float, para que no se les olvide, es para números decimales. ¿Listo? Ahora, input nos va a permitir, en palabras que de pronto ustedes conozcan, recibir información. O, en su defecto, guardar datos. ¿Cómo funciona esto? Sin que se les olvide esto de acá. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un ejercicio, si yo compré una camisa por 50,000 y un jean por 60,000, ¿cómo hacía yo? Pues el total iba a ser camisa más jean y ponía el print que me botaba el total. Esto es un ejercicio normalmente, común y corriente. ¿Qué pasa con el input?
¿Listo? ¿Qué pasa con el input? Espere que esto quedó acá. Ok. ¿Qué pasa con el input? No sé qué se ve así, ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa con el input? El input, al momento de cambiar el código, yo no voy a escribir esto dentro del código, sino que el programa mismo me va a preguntar a mí qué valor quiero poner. Por ejemplo, C va a ser igual a int. ¿Int qué? Porque el número que yo voy a poner en el costo de la camisa es un número entero. 50.000, 60.000. ¿Cuánto te costó esa camisa? ¿2.000.3? No. Me va a costar 2.000, 5.000, 100.000, pero nunca va a ser un número decimal. Entonces, por eso pongo un número entero. Luego pongo el input y abro nuevamente. Y acá no voy a escribir el valor. Acá voy a escribir lo que yo le quiero preguntar a la persona que va a abrir ese programa. Digite el valor de la camisa. ¿Qué pasaba antes? Que yo ejecutaba, ponía el valor tal cual como estaba la J y él me lo hacía normalmente. Ahora él va a preguntar antes de. Él me va a decir, digite el valor de la camisa y me va a botar esto que está acá. ¿Qué le pongo yo aquí? El valor que yo quiera, 100.000. Y como ya tengo 60.000 y tengo la fórmula acá abajo, ¿el qué va a hacer? Cuando yo le dé enter me va a decir 160.000, que es el valor. Yo puedo acá poner en T y puedo decir el total a pagar es de, no se les olvide la coma, digite el valor de la camisa, 25.000. El total a pagar es de 85.000. Ahora, yo puedo cambiar este también. Pongo acá input y pongo acá digite el valor del jean. Nuevamente, ejecuto. Valor de la camisa, 30.000. Valor del jean, 25.000. El total a pagar es de 55.000 pesos. ¿Cuál es lo diferente que hay entre este input y esto que veníamos haciendo nosotros? Que ya no necesitamos ponerle los valores acá. ¿Por qué? Porque si en dado caso yo me llego a equivocar en los valores, pues ustedes lo pueden corregir al momento de ingresar esos valores. Es como si yo estuviera hiciera un programa que me hallara el área de un cuadrado. Primero ingreso el lado 1, segundo ingreso el lado 2 y tercero hago la fórmula que me diga lado por lado es igual a. Y me va a botar el resultado. ¿Hasta ahí vamos claros? Acuérdense, este input solamente nos permite recoger información. No nos permite hacer operaciones. Por ejemplo, voy a tratar de hacerles este ejercicio que está acá, ¿sí? Y ustedes harían en casa, harían este como práctica. ¿Listo? Para que practiquen. Entonces, por ejemplo, me están diciendo, material que necesitamos. Voy a hacer un ejemplo antes de. Cuando sean, por ejemplo, con casos de decimal. Yo quiero saber, para sacar el porcentaje de un valor, voy a prestar plata al interés. Y yo voy a cobrar el interés que yo quiera sobre una cantidad de plata que ustedes pues soliciten. Entonces, por ejemplo, préstamo va a ser igual a un número entero, ¿sí? Acá le voy a poner input, abro y pongo solicite su préstamo. ¿Listo? Pero el interés que yo le voy a solicitar va a ser en decimal. Entonces, interés va a ser igual. Acuérdense que las variables no deben llevar caracteres especiales, ni tildes, ni nada. Como esta ya es una variable de tipo decimal, entonces yo aquí pongo float. Pongo el mismo input, que es el que me va a recoger, y pongo acá entonces, digite el porcentaje del interés, solamente haciendo un ejemplo sencillo.
¿Y qué tengo que poner acá? Total a pagar o total pagar va a ser igual a préstamo por interés. Esto lo meto entre paréntesis y acá le puedo sumar el préstamo. ¿Qué estoy haciendo acá? Cojo el préstamo y saco entre paréntesis el interés No, que lo sume. y luego que lo sume. ¿Sí me hice entender? Sí. ¿Seguros? No lo... ¿Sí? ¿Atención? Ok. Y pongo el print que me muestre total pagar. Entonces, digamos que Carlos va a solicitar un préstamo de 5 millones de pesos. ¿Sí? Solicite su préstamo, 5 millones. Al 3%. Y el banco le dice al 3%, 0.3 no, 0.3, 3 es 30%. ¿Listo? Le doy enter y Carlos tiene que pagar un total de 5.150.000 pesos. Ah, no. ¿Listo? Por mes Ah, no. o por año o como ustedes lo quieran, depende el ejercicio. Y esto es el con la variable global. En este caso se usa la coma después cuando no hizo la coma después, pero hay un... ¿Acá? Ajá. No. ¿Cuándo se pone la coma? Pero el total no. Cuando estamos con el primo. Por ejemplo, yo acá pongo, entre comillas, el total a pagar por Carlos es de... Aquí pongo una coma. ¿Por qué? Porque es que yo estoy mostrando que me muestre este comentario y después del comentario me muestre la variable. Es decir, la variable que me está sacando esto. Y si no se le pone el coma, ¿qué pasó? Si no se le pone coma, bota error. ¿Sí ven? Al momento de ejecutar me va a botar error. ¿Por qué? Porque le falta la coma. Me está diciendo que en la línea 5 del código hay un error. 1, 2, 3, aunque no haya nada. 4, 5. Una coma. ¿Listo? Entonces volvemos a lo mismo. 5 millones al 0.03. El total a pagar por Carlos es de eso. ¿Listo? Ahora sí. Hagamos, en este caso, el ejercicio de arriba. Material va a ser igual a ¿qué? A in, porque es entero, input, cuánto material necesita el constructor. ¿Listo? Luego dice, primer envío va a ser igual a input, abro, ¿cuánto se envió el primer día? C. Luego, segundo envío. Como en el segundo envío se envió menos, entonces aquí hay que preguntar ¿cuánto material se envió menos en el segundo día? ¿Cuánto material? Se envió menos el segundo día. Acuérdense que esto me está guardando solamente información. Y el tercer día es, tercer envío va a ser igual, puedo copiar lo mismo para que ustedes ahorren tiempo y pongo acá más. El tercer día. ¿Listo? Ahora, esto solamente me está recogiendo. ¿Qué me está recogiendo? La información. Ahora me toca hacer la operación. Total del segundo envío, que es el que me están diciendo. Total segundo envío. ¿Qué es total segundo envío? Material. No, Sí, material. no. Segundo envío. Me estaban diciendo, ¿cómo? El menos el... Primer envío menos segundo envío. No. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? Primero se enviaron esto. Luego más tarde 213 kilogramos menos que la primera vez. Es decir, total del segundo envío, ¿qué es? Primer envío menos segundo envío.
¿Sí me hice entender? Ajá. Y el tercer envío, el total del tercer envío va a ser ¿cuánto? El primer envío más el tercer envío. ¿Listo? Y ahora sí, el total va a ser igual a ¿qué? Entonces ahorita sí, M menos El P. el Porque me- PE Más TS. más TSE más TTE, que es material menos primer envío, total del segundo envío y total del tercer envío. Pongo el print. ¿No entendiste? Mira, el primero, el total es M. Acuérdate que acá yo solamente estoy poniendo. Cuando yo ejecute, entonces ejecuto. Este que está aquí, miren esta flechita verde. Este me está diciendo, ¿qué material necesita el constructor? 2000. Acá me está diciendo lo otro. ¿Cuánto se envió el primer día? 584. ¿Cuánto material se envió menos? 213. Menos. Y me está diciendo cuánto material se envió más el tercer día, 316. Cuando él termine de recoger estos datos, mire que estos datos son los que estamos poniendo, él va a hacer esto. Primer envío menos segundo envío, es decir, coge el primer envío y le resta esto para tener cuánto se envió el segundo día. Y luego coge el tercer día, que son esto, y se lo suma al primer día para saber cuánto fue el total que se envió el tercer día. Y luego ejecuta pues el total, que el total es coger los 2000 menos los 500 menos la resta más la suma, etc. ¿Me hice entender? ¿Seguro, Cata? Ese es el ejercicio que toca hacer. ¿Qué les corresponde hacer ustedes en casa? Les toca hacer este que está acá. ¿Pero como ejercitación o parte de la nota? No, para que practiquen. Ya, Para ¿lo que puedo hacer practiquen. Tienen 5 minutos que queda de la clase. ¿Listo pues? Aquí vamos.